Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Y voy a empezar por hacer una pequeña serie de programas recordando a nuestro locutor y nuestro gran patriota cubano, Armando Pérez Roura, con aquel programa que se llamaba Tomen Nota. Y este programa, que va a ser corto y que lo he estado grabando, específicamente va a tratar sobre la dictadura, cómo nos quiere intimidar, manipular y controlar en el exilio. Y esto va dirigido también al pueblo cubano, a aquellos que nos escuchan y nos ven en Cuba. Resulta que la dictadura castrista se olvida que hoy en día todos los que estamos aquí en los Estados Unidos, en mayoría, somos cubanos nacidos después de 1959. Hemos sido cubanos educados en esa dictadura totalitaria de corte marxista, leninista, con una familia o una dinastía en el poder hasta el día de hoy, 65 años después de 1959. Y específicamente se olvida esta dictadura que nosotros hemos sido adoctrinados, hemos estudiado, hemos convivido en ese sistema, y que este exilio que actualmente está en mayoría en los Estados Unidos no son los cubanos que arribaron a los Estados Unidos en el 1957, 1958 y en la década de 1960 o en los primeros años de 1970. Los cubanos que hoy en día estamos aquí fuimos educados y adoctrinados en ese sistema de estudio que creó la dictadura para formar un hombre nuevo. De esta manera, yo quiero referirme a que los cubanos que hoy en día estamos aquí, ni éramos empresarios, ni éramos banqueros, ni éramos personas adineradas, ni éramos políticos, ni éramos tampoco personas que tuvieran algo que ver con la dictadura de Fulgencio Batista. Y específicamente quisiera mencionar que se confunde la dictadura después de 65 años al no recordar que todas estas formas de manipulación y control que esta dictadura ha venido ejerciendo sobre el pueblo cubano, nosotros no las sabemos perfectamente. Nosotros sabemos cómo funciona ese régimen desde la primaria, la secundaria, desde el círculo infantil, la universidad, los centros de trabajo, los CDRs, la MTT, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo funciona la seguridad del Estado, cuáles son los métodos de control que utiliza cuadra por cuadra, cómo esta dictadura tiene el control total de los medios de difusión, ya sea de la radio, la televisión, la prensa, etcétera. Y sobre eso quería mencionar, porque a pesar de que el presupuesto para el pueblo cubano es miserable y el pueblo cubano vive en una extrema pobreza, carente de medicina, carente de alimentos, carente de servicios como son la electricidad, el agua y el alcantarillado, esta dictadura ha tenido recursos para invertir en medios de difusión internacionales de manera que puedan influir en la opinión de los países del mundo y también tratar de cambiar el estado de opinión en los Estados Unidos de América y del exilio. Esta dictadura ha tratado de convertir el exilio en un exilio económico, en un exilio similar a los que han tenido los países de América Latina, cuando en realidad la culpa de la situación económica en Cuba no es otra que un sistema socialista ineficiente, un sistema que es incapaz de mantener una economía positiva y de tener un presupuesto que pueda satisfacer las necesidades
de la población cubana, algo que ellos prometieron y específicamente prometió Fidel Castro en el manifiesto de la Sierra y también en el alegato del Moncada. Todo esto a través de los años se ha confirmado que es una gran mentira. Por tanto, diciendo vulgarmente, como los cubanos utilizamos esta frase, querer engañar al exilio es venir a bailar a casa del trompo. Digo esto porque, muy aparte de los medios de difusión, la dictadura también utiliza youtubers, ya sea del gobierno o también personas que se prestan y también sus sistemas de seguridad del Estado para amenazar, amedrentar y manipular al exilio en los Estados Unidos de América. Los tiempos han cambiado. El exilio, si bien es cierto, se ha transformado, mantiene no solo su cubanía, porque Cuba no es la dictadura Castro comunista. Cuba es nuestro país, es la patria donde nacimos y quieran o no quieran estos dictadores, cuando se habla de Cuba, no se habla de la dictadura, sino de el país geográficamente e históricamente que nos vio nacer. Los cubanos no estamos definidos por una dictadura totalitaria de hace 65 años. Los cubanos somos cubanos por derecho, por haber nacido en esa tierra. Se puede quitar un papel, se puede quitar un pasaporte, pero no se puede quitar la ciudadanía que se lleva dentro. Por tanto, cuando se habla de Cuba, estos dictadores y estos testaferros que obedecen a esos medios de difusión tratan de hacerle ver al pueblo cubano en el exilio que cuando se habla mal de ese sistema, de esa familia, de esa dictadura, de esa dinastía familiar de 65 años, se está atentando contra el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es el pueblo de a pie, es el pueblo que pasa hambre, es el pueblo que pasa necesidades, es el pueblo que no tiene luz, es el pueblo que depende de una familia en el extranjero para que le mande alguna medicina o algún dinero para comer. Es el pueblo que migra en masa, es el pueblo que no tiene agua, es el pueblo que no tiene medicina, es el pueblo que pasa calor, es el pueblo que no tiene transporte, es el pueblo que no tiene ningún medio de entretenimiento, es el pueblo que gana una moneda que no tiene ningún valor internacional y que recibe un salario miserable. Es el pueblo que tiene que inventar el día a día cómo puede alimentar a sus hijos y a su familia y cómo puede resolver los problemas que llevan ya 65 años de generación en generación sin resolverse y que cada día más empeora. El pueblo cubano no es la familia Castro Ruz. Las críticas a la familia Castro Ruz no es un ataque al pueblo cubano. Las denuncias hacia la dictadura no es una denuncia hacia el pueblo cubano y mucho menos hacia la patria que nos vio nacer.